Oremos juntos. Nuestro Dios Padre, santo y misericordioso, que nos amas. Vivíamos dándote la espalda, persiguiendo solo las cosas vanas de este mundo. Éramos dignos de recibir tu ira y tu juicio. Pero por tu gran piedad y gracia de amor, aun cuando no te conocíamos, el Señor Jesús cargó con nuestra maldición y juicio, y por su muerte y su preciosa sangre que derramó en la cruz, limpió nuestros pecados para siempre, y así nos libró del juicio eterno, y nos salvó sin ningún mérito de nuestra parte. Te agradecemos por esa gracia tan grande, Señor. Vivíamos sin esperanza para las cosas vanas de este mundo, pero ahora nos has dado la vida y la esperanza eterna. Y gracias porque nos guías y nos ayudas para que podamos vivir de manera digna como hijos de Dios en el resto de nuestras vidas. En esta hora, nosotros, los redimidos por la sangre preciosa del Señor, estamos reunidos ante ti para alabar tu gran amor y gracia y para aprender tu palabra. Gracias, Señor, por hacernos tener comunión en la congregación santa que trabaja contigo. Creemos que ahora también estás entre nosotros. Por favor, cuida a cada uno de nosotros y sosténnos con tu mano misericordiosa para que podamos vivir realmente como corresponde a los hijos de Dios. Sosténnos y guíanos siempre, Señor, con tu gracia, palabra y el poder del Espíritu Santo. Señor, te pedimos que a todas nuestras iglesias en el país y alrededor de todo el mundo, y a todos los hermanos que están guardando la fe y predicando el Evangelio aún en medio de las dificultades, los acompañes con mayor gracia, palabra y poder, para que puedan cumplir bien la misión que nos diste en esta última generación, para que continuamente muchas almas perdidas conozcan a Dios y nazcan de nuevo. Señor, gracias porque a través de los 7 siglos de retiro de verano, realmente muchas personas llegaron a conocer la gracia de Dios y recibir la salvación. Ahora, por favor, guía a nuestros nuevos hermanos salvos para que puedan vivir el resto de sus vidas dignamente como hijos de Dios, que ahora tienen la vida y la esperanza eternas. Te ruego, Señor, que nos sostengas con tu mano misericordiosa, para que nadie se caiga ni se desanime. Señor, que siempre en el momento oportuno nos das la palabra necesaria y nos muestras el camino a seguir, en esta hora también revélanos tu palabra y santa voluntad que quieres enseñarnos. Hemos orado en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Busquemos juntos en la Biblia San Juan capítulo 15, Juan 15, desde el versículo 1 hasta el 8. Juan 15, 1 al 8. Vamos a leer de manera antifonal, yo un versículo y luego ustedes el siguiente. Así, versículos 1 al 8. Leamos juntos. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado.
Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Bien. El domingo pasado también compartí la palabra basándome en este pasaje de Juan 15, pero sentí que debía explicarlo aún con más detalle. Por eso lo hemos leído nuevamente esta vez. En los 7 ciclos de retiro de verano, se reunieron muchas personas más de las que esperábamos. En un solo ciclo, llegaron entre 11,000 y 12,000 personas. Y aun en medio de muchas incomodidades, continuaron asistiendo para escuchar la palabra. Y hubo muchísimos que afirmaron haber recibido la salvación esta vez. También hubo muchos que se bautizaron. Lo más importante que debemos hacer los cristianos salvos es llevar esta gran gracia y amor de Dios a aquellos que aún no son salvos, para que también ellos reciban la salvación y participen de la vida eterna y de la esperanza. Creemos que esa es la tarea más importante que tenemos nosotros, los que hemos sido salvos primeros. Por eso los salvos esta vez también se han esforzado mucho en predicar y evangelizar, no solo a sus familias, sino también a sus parientes, amigos y vecinos. Como resultado, nuestro Dios, según lo que dice en Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Cuando los salvos nos unimos en un mismo corazón y un mismo propósito para predicar el Evangelio y cumplir la obra de Dios, ciertamente Él actúa en medio de nosotros. El hecho de que las almas destinadas a perdición lleguen a comprender la gracia de Dios y reciban la salvación, esa es la mayor manifestación del poder de Dios. Tal como está escrito, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, Dios reunió más almas de las que esperábamos y además obró para que ellos recibieran la salvación. Los que han recibido la salvación recientemente deben entender que haber sido salvos no es el final, sino que desde ahora comienza la verdadera vida de un cristiano, la vida como hijos de Dios. Si lo comparamos con un niño, significa que han nacido. Ahora necesitan crecer sanos, deben llegar a tener un carácter digno como personas. Y desde el nacimiento deben desarrollarse física y mentalmente y también en su carácter. Aunque todos nacen como seres humanos, algunos crecen de manera normal, reciben educación y llegan a ser personas de carácter íntegro, mientras que otros no lo logran. Padecen dificultad física, debilidades, sufren o incluso llegan a tener problemas mentales y viven como personas con dificultades toda su vida.
Nosotros, los cristianos renacidos, desde el día en que recibimos la salvación, comienza nuestra nueva vida como hijos de Dios. No solo es vivir unas cuantas décadas en esta tierra, sino que el propósito por el cual Dios nos salvó es para hacernos sus hijos. Es para llevarnos a la vida eterna y el cielo eterno, para que allí disfrutemos de la gloria eterna con Él. Es por eso que Dios nos guía y nos gobierna en nuestra vida restante para hacernos personas dignas de participar de la vida eterna y de la gloria de Dios. Por tanto, la vida cristiana después de la salvación es sumamente importante. Si conforme a la Biblia hemos comprendido la gracia de Dios, hemos creído y ahora somos salvos, debemos vivir conforme a ella también. Así, de la misma manera entraremos al cielo conforme a la Biblia. Pero el que cree y sin embargo vive sin relación con la Biblia es alguien que no tiene relación con Dios. El contenido de Juan 15 es muy importante para los cristianos. Debemos conocerlo bien. Y además debemos seguir reflexionando y aprendiendo para vivir según las palabras que el Señor nos enseñó. Aquí Jesús dijo: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Muchas veces cuando Jesús explicaba una verdad fundamental, usaba una parábola sencilla que todos podían entender. En aquel tiempo había muchas vides, muchos viñedos. Quizá había una vid cerca cuando Jesús dijo estas palabras. Él dijo: Yo soy la vid verdadera. Se describió a sí mismo como la vid verdadera. Y el Padre Dios lo describió como el labrador que la cuida. Y también dijo: Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Si observamos a los que trabajan en los huertos, vemos que cortan las ramas sin vacilar. A esto se le llama poda. Las ramas secas, débiles o enfermas son cortadas. A veces uno pensaría que es una lástima que se corten tantas ramas. Sin embargo, el que cultiva sabe que es necesario hacer esto a fin de que el árbol se fortalezca y pueda dar muchos frutos más adelante. Por eso dijo: Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. De aquí, ¿qué significa que Él, Dios, lo quitará? Aunque alguien haya recibido la salvación, si vive de una manera que no es digna delante de Dios, podemos entender que Dios puede quitarlo de en medio de aquellos en los que Él está obrando. Dice también: Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Es decir, al pámpano que da fruto lo limpia para que dé aún más fruto. Pero es necesario cortar la rama enferma para que las demás ramas se fortalezcan, se limpien y puedan crecer sanas. En todo caso, Jesús es la vid y Dios Padre es el labrador que la cuida. Y en el versículo 3 dice: Y vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros.
Como mencioné anteriormente, ¿qué significa que ya estáis limpios por la palabra que os he hablado? Significa que aquellos que han entendido la gracia de Dios y son salvos, sus almas han sido limpiadas. El Señor en nuestro lugar recibió la maldición y el juicio que debíamos recibir, y con su preciosa sangre lavó para siempre nuestros pecados. Y cuando comprendimos esa gracia de Dios y creímos, nuestra alma fue limpiada. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Después de ser salvos, debemos permanecer en Cristo. Esto es un mandamiento. Aquellos que no han recibido la salvación están todavía fuera de Cristo. No están en el Señor, sino fuera de Él. Hay muchas personas que asisten toda su vida a una iglesia, sin embargo viven fuera de Cristo, sin relación con Dios. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Nosotros permanecemos en el Señor y el Señor permanece en nosotros. Si uno va a una herrería y coloca un hierro en el fuego, ese hierro se pone al rojo vivo, ¿verdad? El fuego ha entrado dentro del hierro. El fuego y el hierro se han hecho uno. De la misma manera, no solo nosotros permanecemos en el Señor, sino que el Señor está en nosotros. Nadie puede separar al Señor de nosotros. Juan 14:20 dice, conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Esto es un misterio que es difícil comprender con el pensamiento humano. Oh, el Señor en mí está y yo siempre en él. Y dice, como la vid y el pámpano, mi amigo fiel es Él. Este himno expresa que el Señor está en mí y yo estoy en el Señor. Cuando yo estoy en el Señor, todo lo que es de Él se convierte en mío. El amor del Señor, su abundante gracia y poder y todas las palabras y promesas espirituales que están en Cristo se convierten en mías. El Señor en mí y yo en el Señor. Verdaderamente es un misterio profundo. Pero aquí dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Hermanos, ¿han visto alguna vez una vid? Cuando la vid crece, sus ramas se extienden en diversas direcciones y a veces se enredan entre sí. Delante de mi casa también planté una vid. Ha crecido bastante y ha dado muchos racimos de uva. Pero la vid es medio extraño. La vid, por más que crezca, en realidad no sirve para hacer otra cosa con su madera. Por eso la Biblia en Ezequiel 15:3 dice, ¿tomarán de ella madera para hacer alguna obra? ¿Tomarán de ella una estaca para colgar en ella alguna cosa? La vid no tiene otra utilidad que dar frutos. Si no da fruto, no sirve de nada, más que ser cortada y echada al fuego al final. De la misma manera, nosotros, después de recibir la salvación, lo que debemos hacer es dar fruto para la gloria de Dios que nos salvó. Y dar fruto no depende de nuestro esfuerzo ni de nuestro empeño, sino que ocurre porque el Señor permanece en nosotros. Así como el pámpano, mientras permanezca unido a la vid, recibe de la savia que sube desde la raíz y de manera natural crece y da fruto,
Así también nosotros solo tenemos que estar en el Señor. No nos mandó a hacer algo, sino a permanecer en Él. Si el pámpano solo permanece en la vid, recibe toda la nutrición y el suministro desde la raíz y de manera natural crece y da frutos. Es un fenómeno muy natural. Así debe ser. Por eso nuestra vida cristiana no se trata de un esfuerzo humano o de un sacrificio personal, sino que es permanecer en Cristo, y al estar en Él recibimos la vida abundante, la gracia del Espíritu Santo, y entonces nuestra fe crece y el fruto se produce naturalmente. Dice, el que permanece en mí y yo en Él, éste lleva mucho fruto. Si el pámpano permanece en la vid, el fruto se da naturalmente. La rama no necesita esforzarse, no necesita sacudirse para dar frutos, ¿verdad? Simplemente estando unida a la vid, recibe lo que necesita y entonces da frutos. Por eso nuestra vida cristiana, cuando la entendemos en realidad, es muy sencilla. El Señor no nos dijo que hiciéramos muchas cosas, sino simplemente permanecer en mí. Ahora bien, hay otra parábola semejante a la de la vid y los pámpanos. Podemos ver en 1 Corintios, capítulo 12. Abramos un momento en 1 Corintios 12, versículo 13. Primera de Corintios 12, versículo 13. Leamos juntos. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. En 1 Corintios 12 se nos explica la relación entre el Señor y nosotros. Nosotros somos el cuerpo del Señor y Él es nuestra cabeza. Por eso decimos que somos la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Todos juntos hemos llegado a ser el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza de ese cuerpo. Dice, sean judíos o griegos. Los judíos son el pueblo escogido de Dios y los griegos representan a los gentiles. Sean escogidos o gentiles, sean esclavos o libres, es decir, sin importar la condición social o la posición de cada uno. Los salvos, por un solo espíritu, fuimos todos bautizados en un cuerpo. Los salvos son bautizados por el Espíritu Santo. No se refiere a una experiencia especial durante una oración como algunos piensan, sino que cuando comprendemos claramente la gracia de Dios y recibimos la salvación, seamos conscientes de ello o no, en ese momento hemos sido bautizados por el Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu se recibe cuando recibimos la salvación. Algunas personas creen que primero uno es salvo y luego en una experiencia especial como una oración intensa se recibe el bautismo del Espíritu, pero no es así. Cuando comprendemos la gracia de Dios y creemos, el Espíritu Santo es quien nos ayuda a entender y a creer. Y desde ese momento Él mora en nosotros. Por eso en Gálatas 3:2 dice, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Cuando oímos y creímos, recibimos el Espíritu Santo, ¿verdad? Ese es el bautismo del Espíritu. Por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Todos los salvos ahora somos un solo cuerpo. Es realmente especial. Dice, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu.
no solo hemos sido bautizados por el Espíritu, sino que además bebemos del Espíritu. Significa que recibimos continuamente la gracia espiritual que Él nos da. Así como la rama, estando unida a la vid, recibe continuamente la savia que sube desde la raíz y de esa manera crece y da fruto. Aquí en 1 Corintios 12 nos enseña que al recibir la salvación, por medio del Espíritu que nos dio el Señor, todos los salvos hemos llegado a ser un solo cuerpo. Y la cabeza de ese cuerpo es Jesucristo. El Señor Jesús es nuestra cabeza. Y a partir de Él se organiza todo el cuerpo. Ahora, leamos juntos 1 Corintios 12:27. Leamos juntos. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Aquí dice vosotros, refiriéndose a los salvos. Vosotros sois el cuerpo de Cristo. Es decir, que en Cristo formamos parte de su cuerpo. Dice, y miembros cada uno en particular. En un cuerpo hay muchos miembros, como los ojos, la boca, las manos, los pies y también adentro muchos órganos internos. Todos son diferentes, sin embargo forman un solo cuerpo, ¿verdad? Así también cuando recibimos la salvación, pasamos a ser el cuerpo del Señor y cada uno de nosotros es un miembro de ese cuerpo. Sea cual sea el papel que cumplamos, todos somos el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Por eso en 1 Corintios 12 se enseña que así como en un cuerpo hay diferentes miembros con funciones distintas, cuando recibimos la salvación y somos bautizados por un mismo Espíritu en un solo cuerpo, a cada uno de nosotros se le ha dado un papel particular como miembro de ese cuerpo. Ahora bien, en este momento no quiero profundizar en los diferentes roles de cada miembro, sino enfatizar la relación entre la vid y los pámpanos, y también que la iglesia es el cuerpo del Señor y Cristo es la cabeza de ese cuerpo. Por medio de la cabeza, todo el cuerpo llega a ser uno. Vamos a abrir en Juan 14. Juan 14. Leamos juntos Juan 14, versículo 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Aquí dice en aquel día. ¿A qué día se refiere? Cuando Jesús habló estas palabras a sus discípulos, aquel día se refería al momento en que Él resucitaría. El Señor murió en la cruz, derramando su sangre para redimirnos de nuestros pecados. Y con su muerte llevó a cabo la obra del perdón eterno. Luego, venciendo el poder de la muerte, resucitó, y nuestra fe se basa precisamente en la muerte y resurrección de Jesucristo. Él murió para expiar nuestros pecados y resucitó para darnos vida eterna y poder. Así que en aquel día, esto se refiere al día de la resurrección del Señor. Dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El Señor en mí y yo en el Señor. Humanamente es difícil de comprender rápidamente, pero significa que llegamos a ser uno con el Señor. Una persona salva no puede ser separada del Señor, así como la vid y los pámpanos no se pueden separar. La vid produce uvas, pero el pámpano por sí solo no puede dar fruto, ¿verdad? Mientras que el pámpano permanezca unido a la vid,
Recibe de la savia que sube desde la raíz, crece y da fruto. De la misma manera, el Señor es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. El Señor en mí y yo en el Señor. Cuando el Señor está en mí, todo lo que es suyo se convierte en mío. Y todo lo mío pertenece al Señor. Es una unión inseparable. Los pámpanos no pueden dar fruto si no están unidos a la vid. Asimismo, la vid no puede producir uvas sin los pámpanos. Por ejemplo, la vid no da fruto directamente en el tronco, ¿verdad? Sino a través de las ramas. Por eso la vid depende de los pámpanos para dar fruto, y los pámpanos, al permanecer en la vid, así de manera natural producen frutos. Así también, la relación entre el Señor y nosotros es una relación inseparable. El Señor en mí y yo en el Señor. Dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Cómo se puede separar esto? No se puede. Al morir el Señor en la cruz, nuestros pecados fueron perdonados y al resucitar nos dio nueva vida, la vida de la resurrección, y así llegamos a ser uno con Él. Fuimos unidos al Señor. No hay manera de separarnos de Él. Ahora vamos a ver 2 Corintios 6, 16. Leamos juntos 2 Corintios 6. Versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Aquí dice, vosotros sois el templo del Dios viviente. Cuando recibimos la salvación, nuestro propio cuerpo se convierte en el templo. En 1 Corintios 6, 19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Como el Espíritu Santo mora en nosotros, nuestro cuerpo mismo es el templo. Sí, templo. Por eso 1 Corintios 3, 17 dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Quien peca con su cuerpo es porque ha olvidado o no comprende que dentro de él habita el Espíritu Santo. Ha olvidado que su cuerpo es templo. Y como el Espíritu mora en nosotros, este cuerpo es un templo santo. También en 1 Corintios 6:15 el Señor reprende diciendo, ¿quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Así que ya no podemos disponer de nuestro cuerpo como si fuera nuestro. Este cuerpo es templo, porque dentro de él habita el Espíritu Santo. Y dice, vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Esto significa que los creyentes juntos también llegamos a ser el templo. Dios mora en medio de los salvos. Camina, anda entre ellos y obra entre ellos. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Así como la vid con sus pámpanos,
El pámpano unido a la vid da fruto de manera natural, ¿no? Porque separados de mí nada podéis hacer. El pámpano separado de la vid no puede dar fruto ni hacer nada. En Juan 15:6 dice, el que no permanece en mí será echado fuera como pámpano y se secará. Una rama que se separa de la vid no sirve para nada, solo queda ser cortada y echada al fuego. Asimismo, nuestro cuerpo debemos saber que es el templo donde habita Dios. Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Los salvos son ellos, los redimidos. Y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. El Señor mora en medio de nosotros y camina entre nosotros. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por eso la relación que tenemos con el Señor después de la salvación es una relación muy misteriosa. Es un secreto espiritual. Ahora volvamos otra vez a 1 Corintios 12. 1 Corintios 12. Versículo 27. Versículo 27. Leamos juntos. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Aquí dice, vosotros sois el cuerpo de Cristo, es decir, los salvos formamos juntos el cuerpo de Cristo y cada uno de nosotros es un miembro en particular. Algunos cumplen la función de los ojos, otros de la boca, otros de las manos y de los pies. Y así, bajo la dirección de la cabeza, todo el cuerpo se mueve en perfecta armonía. En nuestros retiros de verano también lo vemos claramente. Nadie les da una orden directa, pero los hermanos, sudando y esforzándose, buscan lo que pueden hacer. Algunos organizan el tránsito, otros limpian, algunos lavan los platos y hacen trabajos pesados o sirven como guías. Hay quienes incluso velan toda la noche cuidando la seguridad. Cada uno como miembro cumple su función. ¿Es porque alguien se los ordenó? No, sino porque cada uno busca lo que puede hacer. Por eso dice, somos miembros cada uno en particular. En 1 Corintios 12 se menciona que en el cuerpo hay muchas funciones distintas. Lo importante es hacer lo que uno puede hacer. No todos pueden ser pastores. Ni todos pueden ocupar un lugar destacado. Pero cada uno puede encontrar algo que hacer. Aunque sea recoger un papel del suelo en el pasadizo o limpiar un baño. Si hacemos lo que está a nuestro alcance, estamos cumpliendo la función de un miembro. En la iglesia primitiva había apóstoles, profetas, maestros, quienes hacían milagros, quienes sanaban, hablaban en lenguas, quienes interpretaban lenguas, así, pero hoy en día quizás no tengamos esa misma diversidad de dones como en ese entonces, pero cada uno de nosotros, como miembro del cuerpo, tiene algo que puede hacer. No existe nadie que no tenga nada que aportar. Si buscamos, encontraremos. Y cuando lo hacemos, el Señor también nos da la sabiduría y la fuerza para cumplirlo. Así,
La iglesia, que es el cuerpo del Señor, crece en la fe unida a su cabeza. Y a medida que nuestra fe crece, vamos cumpliendo la voluntad de la cabeza, que es Cristo. Así es. En Juan 1:16 está escrito, porque de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia. Esto significa que somos siempre suministrados dentro de la plenitud del Señor. No recibimos la gracia una sola vez y se acabó, sino que recibimos gracia sobre gracia continuamente. Y en Juan 10:10 dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando recibimos la salvación obtuvimos la vida, pero no se queda ahí, sino que el Señor nos da esa vida en abundancia. Gracia sobre gracia, vida en abundancia. El Señor continúa derramando sobre nosotros la gracia espiritual. Y dentro de la iglesia, que es su cuerpo, recibimos juntos esa abundante gracia y vida para vivir así por el poder de esa vida y cumplir la voluntad de nuestro Dios y para producir frutos para su gloria. Ese es el verdadero aspecto de una iglesia normal y sana. Ahora vayamos a Colosenses 2. Busquemos Colosenses 2. Versículo 19. Leamos juntos. Y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Aquí dice, y no haciéndose de la cabeza. Puede parecer un poco difícil de entender, pero significa no estar unido al Señor, que es la cabeza. Aunque uno diga que es parte de la iglesia, que es el cuerpo del Señor, si no se somete al Señor, en realidad no está aferrado a la cabeza. En otras palabras, no está sujeto a Cristo. El cuerpo debe estar unido sí o sí a la cabeza. Cuando permanecemos sujetos al Señor, hacemos lo que la cabeza indica, pero la persona que no se entrega al Señor, que es la cabeza, es como alguien que no se aferra a la cabeza, quiere hacer las cosas a su manera. El cuerpo entero puede querer moverse a un lado por la dirección de la cabeza, pero el pie dice, yo no quiero ir. La cabeza dice, haz esto, pero la mano dice, no. Entonces, ¿qué pasa? Ese cuerpo no puede funcionar. Hay quienes no se aferran a la cabeza. Y esas personas no pueden cumplir la función como miembros del cuerpo de Cristo. El versículo sigue diciendo, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Todo el cuerpo recibe nutrición y unión de la cabeza a través de las coyunturas y ligamentos. Esto nos enseña que nosotros recibimos la provisión de Dios a través de los demás hermanos también. El cuerpo humano recibe la señal de crecimiento desde la cabeza, desde la glándula pituitaria que produce la hormona de crecimiento. Recuerdo que en una iglesia donde yo pastoreaba, había un hombre cuyo cuerpo era de adulto, pero su estatura era pequeña, mientras su cabeza era grande. Pregunté por qué, y me dijeron que en una cirugía de los ganglios linfáticos habían dañado accidentalmente la conexión de la hormona del crecimiento. Entonces su cuerpo ya no creció más.
Su cabeza era así grande, pero su cuerpo era pequeño como de un niño. Su estatura era como de un niño. Así también, nuestro cuerpo espiritual crece porque recibe lo que la cabeza envía, pero también porque a través de los miembros, de los ligamentos y coyunturas, nos nutrimos unos a otros. La gracia de Dios, por supuesto, puede llegar directamente a nosotros de manera personal, pero muchas veces llega a través de los hermanos. Por medio de ellos recibimos el alimento espiritual y juntos crecemos. No sería correcto que la mano derecha creciera normalmente, mientras que la izquierda quedara pequeña, ¿verdad? Todo debe crecer. Por eso dice, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos. También debemos reconocer que muchas veces Dios nos da su gracia a través de los hermanos. Y así, unidos, crecemos con el crecimiento que da Dios. Nuestra fe va creciendo. Por eso en la vida, en la iglesia, es muy, muy importante. Somos el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. Nosotros somos los miembros que cumplen su función. Y al mismo tiempo todos somos uno. Somos uno. Como cantamos, amados hermanos, unidos como un solo cuerpo, íntimos y de un mismo sentir. Así formamos el cuerpo del Señor, nuestra fe, así también crece, y finalmente damos fruto para la gloria de Dios. Ahora vamos a buscar juntos en Mateo capítulo 5. Mateo 5, versículo 48. Mateo 5, 48. Leamos juntos. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Jesús dijo que seamos perfectos como nuestro Padre celestial. Nuestro Padre que está en los cielos es santo y perfecto. Pero aquí nos dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Uno podría decir, ¿cómo puede un hombre llegar a ser perfecto como Dios? ¿No es esto demasiado exigente? Normalmente, cuando un padre es un hombre muy destacado, ¿qué se dice al hijo? Bueno, es difícil que llegues a ser como yo, pero con que seas la mitad como yo, me conformo. ¿Diría eso? El verdadero corazón de un padre es que su hijo por lo menos llegue a ser como él, o que lo alcance, que lo supere. Nuestro Padre Celestial desea que sus hijos, los salvos, lleguemos a ser como Él perfectos. Poco a poco vamos siendo transformados a la imagen de nuestro Padre. Y cuando finalmente dejemos este cuerpo de carne, llegaremos a ser santos y gloriosos, semejantes a nuestro Padre Celestial.
En Gálatas 4:19, el apóstol Pablo dijo: Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo había predicado el Evangelio en Galacia y ellos recibieron la salvación. Pero después, algunos judaizantes entraron y confundieron a los salvos con enseñanzas falsas, haciéndoles creer que debían vivir según la ley y no por el Espíritu. Por eso Pablo dijo: hasta que Cristo sea formado en vosotros. Desde la salvación, la imagen de Cristo debe ir formándose dentro de nosotros, poco a poco. Pablo ya había sufrido como una madre que da a luz para que ellos recibieran la salvación. Pero ahora, viendo su fe desviarse, expresó que nuevamente sufría dolores de parto hasta que Cristo fuera formado en ellos. Una madre no solo sufre para dar a luz a un hijo, sino que después, durante toda la vida, continúa esforzándose y sacrificándose para criarlo y formarlo. Así también Pablo, con los Gálatas, primero los llevó a la salvación y después continuó esforzándose hasta que en ellos se formara la imagen de Cristo. Ahora vayamos a Efesios 4. Leamos juntos. Efesios 4, desde el versículo 13 hasta el 16. Se los leo primero. Efesios 4, 13 al 16. Hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Leamos juntos también versículos 15 y 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Después de ser salvos, debemos llegar a ser uno en la fe y en el conocimiento de Jesucristo. ¿Por qué los salvos a veces se dividen? Porque no todos conocen y creen en lo mismo. Algunos creen de una manera y otros de otra. Algunos conocen así y otros de otra forma. Si lo que creemos y lo que conocemos no es lo mismo, no puede haber unidad. Dentro de la iglesia debemos ser uno en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. El conjunto de los creyentes salvos debe llegar a ser como una sola persona perfecta. Y así debemos crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, es decir, ir creciendo poco a poco hasta llegar a la plenitud de Cristo. Pero si no estamos unidos en la fe y en el conocimiento, nunca podremos alcanzar esa madurez. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Cuando nuestra fe madura, dejamos de ser como niños, ¿verdad? Cuando uno llega a ser un varón perfecto a la plenitud de Cristo, ya no se deja llevar por todo viento de doctrina,
por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. No fluctuará. No irá por ahí y por allá. Si los salvos no llegan a ser uno en la fe y el conocimiento, no crecerán de manera normal. ¿Cómo son los niños? Son fácilmente engañados, ¿verdad? Un niño pequeño, si un desconocido le dice, ven, te daré un helado, entonces puede seguirlo sin pensar, ¿no? Si el niño crece un poco más, dirá, ese hombre es extraño. No hay que seguirlo. Puede ser peligroso. Puede raptarnos. En la vida de fe sucede lo mismo. A nuestro alrededor hay incontables engaños, herejías y falsas doctrinas que tratan de desviarnos. Hoy en día abundan las sectas. Algunas dicen a sus miembros que ya están viejos y a punto de morir, que jamás morirán. Es raro. Pero hay muchas personas que lo siguen. Esto ocurre en nuestro tiempo. Es incomprensible, ¿no? Pero les digo que existe una herejía más antigua y grande. ¿Saben cuál es? Es una herejía que tiene miles de años. Es el catolicismo romano. El Papa se presenta como el emperador de la Iglesia, con el título de Papa que implica supremacía. Dicen que es el sucesor de Pedro, y eso en cierto sentido es cierto, se atribuye a esa línea. Enseñan que Pedro recibió las llaves del cielo y que después de su muerte esas llaves fueron entregadas al obispo de Roma. Así, el obispo de Roma se convierte en papa y todos los sacerdotes actúan como representantes del papa con supuesta autoridad para perdonar pecados. Eso afirma la religión católica, que ellos pueden perdonar pecados. En Juan 20:22, después de resucitar, Jesús se apareció a sus discípulos y dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Quiere decir que cuando venga el Espíritu Santo a predicar el Evangelio, si una persona cree en la sangre del Señor Jesús que perdona los pecados, esa persona recibe la salvación. Pero si no se le anuncia y no cree, sus pecados permanecen y se pierde eternamente. Sin embargo, el Papa dice que tiene esa autoridad y los sacerdotes aseguran que actúan como sus representantes para perdonar pecados. ¿Dónde aparece eso en la Biblia? Pero muchísimas personas creen esas palabras y los siguen. ¿No es eso la mayor herejía? ¿Saben cuántos cristianos fueron asesinados por el catolicismo? Es la mayor herejía de la historia y aún así es la que más alto habla. Además, en estos tiempos vemos toda clase de pequeñas sectas, ¿no? Como la de Shincheonji o tantas otras. Sus líderes, envejecidos y a punto de morir, dicen que nunca morirán. Lo mismo pasó con Tae Pak, fundador de la Iglesia del Olivo, quien aseguraba que nunca moriría y murió hace mucho. Lo mismo con Son Myung-moon de la Unificación, quien ya murió pero su movimiento sigue. Es increíble que tantas personas lo sigan. Cuando alguien está engañado, lo falso llega a parecerle verdadero. Pero cuando nuestra fe crece, ya no caemos en esos engaños ni nos dejamos arrastrar por todo viento de doctrina. Cuando crecemos espiritualmente, no seguimos esas corrientes falsas. Si alguien que dice ser salvo se deja arrastrar por sectas y falsas doctrinas, puede que realmente no sea salvo, ¿verdad?
Dice que no seremos arrastrados por las doctrinas y engaños de los hombres. Cuando la fe madura, no somos engañados ni nuestra fe tambalea. No tambalea. En cambio, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. En el amor del Señor vamos creciendo, practicando lo verdadero hasta llegar a la medida de Cristo. El apóstol Pablo también dijo en 1 Corintios 13:11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Así es, poco a poco debemos dejar lo infantil y crecer. Pero algunos creyentes, en sus palabras y en su manera de actuar, todavía parecen muy inmaduros en la fe. Se puede ver y sentir eso. El mismo Pablo confesó que en su niñez espiritual era así, pero dijo, cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Eso significa que nuestra fe debe madurar. No podemos quedarnos siempre en la niñez. Dice, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Jesucristo es la cabeza de todos nosotros. Él es la cabeza y nosotros, siendo su cuerpo, debemos crecer hasta llegar a Él, a la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora leamos nuevamente Efesios 4:16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí dice de quien todo el cuerpo, es decir, de Cristo Jesús, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Nuestra vida cristiana funciona así también. La ayuda de Dios nos llega a través de los hermanos también, como las coyunturas que transmiten fuerza a las demás partes del cuerpo. Un miembro recibe y luego transmite al otro. Dice, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Cada miembro del cuerpo tiene su medida, su función, y al cumplirla, todo el cuerpo se edifica. Dice, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Así debe funcionar nuestra vida cristiana, permaneciendo dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, la vid. Jesús dijo, porque separados de mí nada podéis hacer. La rama separada de la vid no puede dar fruto. ¿Qué significa, entonces, permanecer unidos a Cristo? Significa permanecer en la comunión de la iglesia donde el Señor está obrando. Permanecer en el cuerpo de Cristo. Permanecer en la comunión es estar en Cristo. Separados de la comunión nada podemos hacer. Jesús dijo, separados de mí nada podéis hacer. Esa palabra no la puede decir cualquiera, sino solo Dios. Juan 1:3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Solo Dios puede hacer todas las cosas. Y cuando Jesús dijo, separados de mí nada podéis hacer, estaba declarando que Él es Dios. Si Jesús no fuera Dios, no podría decir esto.
Separados de mí, nada podéis hacer. No podemos vivir la vida cristiana alejados de Cristo. Entonces, ¿en dónde debemos permanecer? ¿En dónde debemos permanecer si no podemos ver al Señor con los ojos? Estar en el Señor es estar en la iglesia donde Él obra. Eso es estar en Cristo. Después de ser salvos, deben entender bien esta verdad, que la iglesia no es simplemente un grupo de personas que se reúnen los domingos a cantar, orar, saludarse y dar ofrendas. Eso no es la iglesia. Eso lo hacen muchas religiones, incluso mejor que nosotros. La iglesia verdadera no nace de métodos humanos, sino de los que han recibido la salvación, unidos a Cristo, formando su cuerpo, unidos por la gracia y la vida de Dios, forman un pueblo santo. Permanecer en esa comunión es permanecer en Cristo. Y alejarse de esa comunión es igual que alejarse de Cristo. Proverbios 18:1 dice, su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. El que se aparta de la comunión sigue sus propios deseos y rechaza la verdadera sabiduría. No es cualquier grupo, sino el grupo donde el Espíritu Santo está obrando. Y yo les digo con seguridad que nuestra iglesia es realmente el cuerpo de Cristo donde el Señor mismo está obrando. Los hermanos salvos están unidos, amando al Señor, procurando vivir según su voluntad y anunciando el Evangelio. Aún en medio del calor, algunos participan desde el primer hasta el 7º siglo sirviendo con alegría. Ellos predican, ayudan en lo que pueden y lo hacen de manera voluntaria. Nadie se los impone. Nadie les obliga. Lo hacen con gozo porque el Señor obra en medio nuestro. Como dice Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. El Señor está obrando en nosotros. Ahora veamos Efesios 4. Efesios 4. Versículos 2 y 3, leamos juntos. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Con toda humildad y mansedumbre, dice. Los salvos no deben jactarse de sí mismos. ¿De qué sirve presumir? Con toda humildad y mansedumbre. Jesús dijo en Mateo 11:29 que soy manso y humilde de corazón. Jesús es igual a Dios, es el Creador. Él vino revestido de un cuerpo humano. No fue un hombre cualquiera, sino que se hizo como un siervo entre los hombres. Jesús dijo que soy manso y humilde de corazón. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. El orgulloso no puede aprender del Señor. En Santiago 4:6 dice, Dios resiste a los soberbios. Dentro de la iglesia, ¿hay alguien que se jacta? Entre nosotros no hay tal persona. Si alguien presume, terminará humillado. ¿Quién lo va a reconocer, no? Con humildad y mansedumbre. La humildad es rebajarse, descender más y más. La mansedumbre es obedecer en silencio. Isaías 53:7 dice, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció. Con humildad y mansedumbre soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor,
¿Cuánto ha soportado Dios? Aunque los hombres lo rechacen y anden en pecado, Dios está esperando con paciencia. Un día es como 1000 años, esperando que todos procedan al arrepentimiento. Si tenemos la mente de Cristo, también nosotros podemos soportar a los demás. Algunos soportan unas pocas veces y dicen, ya no aguanto más. ¿Y qué van a hacer? ¿Van a pelear? Con paciencia en amor, soportándoos los unos a los otros. Aquí humildad y mansedumbre, paciencia en amor mutuamente. El amor es paciente. En 1 Corintios 13:4, ¿qué dice primero acerca del amor? Dice, el amor es primero sufrido. Y en 1 Corintios 13:7 dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Comienza con el amor es sufrido y termina con todo lo soporta. ¿Qué significa eso? Hermanos, ¿qué significa que lo soporta? ¿Por qué soportamos? Porque hay cosas que son difíciles de soportar. Aún entre nosotros, como nuestros rostros son distintos, también nuestros caracteres y el ambiente en que crecimos son distintos. Así que es difícil que personas diferentes lleguen a ser una. Un hombre y una mujer se casan porque se aman, pero crecieron en ambientes diferentes y con personalidades distintas y con valores distintos. Por eso cuando surgen problemas dicen, no sabía que sería así al casarme. Y empiezan a quejarse, discuten y fácilmente se separan. ¿Por qué? Porque no soportan. Pero el amor es sufrido. ¿Por qué se sufre? Porque hay cosas que cuesta soportar. Pero ¿cuánto ha soportado Dios? Dice, en amor soportándoos los unos a los otros. Todos los hermanos salvos, miles o decenas de miles, cada uno es diferente. El nivel de fe es diferente. También el crecimiento espiritual, los estilos de vida y los caracteres también son diferentes. ¿Cómo entonces llegamos a ser uno? Con paciencia, en amor, debemos soportarnos. A veces alguien dice, ya no aguanto más. Entonces, ¿qué va a hacer? Soportándoos en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué es el vínculo de la paz? Para los salvos, el vínculo de la paz es el amor. Es el amor, hemos sido atados con lazos de amor. La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. No dice que debemos esforzarnos para crear la unidad, sino que una vez salvos, el Espíritu Santo nos ha hecho uno ya. Tenemos un mismo Padre Dios, unos mismos hermanos, la misma fe, la misma esperanza y el mismo propósito de vida. Ahora somos uno. El Espíritu nos hizo uno. Dice, guardad la unidad del Espíritu. Ahora tenemos la misma fe, esperanza, propósito de vida. Somos uno. Colosenses 3, leamos un momento. Colosenses 3, desde el versículo 12 hasta el 14.
Leamos juntos. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Esta palabra deben pensarla con calma. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Esto significa que lo hagamos parte de nuestra vida diaria, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Tener queja significa que hay un sentimiento, una falta cometida, algo que causa resentimiento. Pero no debemos guardar eso en el corazón, sino soportarnos mutuamente, así como el Señor nos recibió. ¿Cuántos problemas tenemos nosotros, pero el Señor nos recibió sin condición? Romanos 15:7 dice, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió. Dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El Señor nos perdonó sin condición. De la misma manera, aunque alguien me haya hecho mal, aunque me haya herido o me haya causado un problema, debo perdonar. Proverbios 19:11 dice, su gloria es pasar por alto la ofensa. No perdonar es cosa de necios, ¿me dejo entender? Hay quienes guardan en su corazón, tú me hiciste eso, y quieren conservarlo largo tiempo. Desde niños, escuchamos expresiones como buscar al enemigo a 3000 leguas. Quieren vengarse antes de morir, pero esas personas mueren mucho antes que su enemigo. El que guarda rencor y busca venganza es una persona desgraciada. Si en nuestro corazón hay alguien a quien no podemos perdonar, somos personas realmente infelices. Hay que perdonar. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor. Eso es lo que nos une. ¿Nosotros, los salvos, somos uno porque no tenemos problemas? No, somos personas llenas de problemas. Pero fuimos perdonados por el Señor, y así también tenemos un corazón que puede perdonar a los demás. Nuestro corazón se va ensanchando cada vez más como el del Señor. Por eso dice el vínculo perfecto, con amor. Veamos Mateo 12:30, Mateo capítulo 12. Versículo 30. Leamos juntos. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Jesús dijo, el que no es conmigo contra mí es. ¿Qué significa estar con el Señor? El Señor está realizando la obra de salvar a los que por causa del pecado se apartaron de Dios y se hicieron enemigos. Está trabajando para hacerlos uno con Él. Dice que no es conmigo contra mí es. Debemos estar con el Señor. Y el que conmigo no recoge, desparrama. El Señor nos une.
Él es quien hace que seamos uno. Y el que conmigo nos recoge, desparrama. El carbón encendido, aunque esté apagándose, si se junta con otros, vuelve a encenderse con llamas. Aunque seamos débiles y faltantes, cuando nos unimos, el Espíritu Santo obra entre nosotros. Si nos unimos, ¿qué pasa? ¿Y si nos dispersamos, morimos? Cuando nos unimos, la obra de la salvación y del Espíritu Santo se manifiesta. Pero si desparramos, las personas que deberían ser salvas no recibirán la salvación, ellos morirán. No nosotros, sino los que deberían ser salvos no llegan a recibir la salvación. Aún el fuego que se está apagando si se junta vuelve a arder. Cuando nosotros seamos uno, el Señor obrará. Dice solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La Biblia busca de cualquier manera unirnos para que tengamos la misma fe, esperanza y propósito de vida. Permanecer en esa comunión es permanecer en el Señor. Dentro de la iglesia seguimos la dirección del Espíritu Santo que obra en medio de nosotros. No vivimos según nuestra terquedad, carácter, ni propio medio o lo que más nos gusta, sino siguiendo el poder del Señor que obra entre nosotros. El Espíritu Santo ha unido a los cristianos salvos con la palabra y con el amor. Y el Espíritu Santo obra en medio de nosotros con poder. Cuando permanecemos en la unidad del Espíritu, Dios mismo obra. Es por eso que el diablo lo teme. El diablo teme que los salvos estén bien unidos. Por esa razón siempre busca dividir, poner discordia, causar problemas para dispersar. El que divide es el diablo. Por eso los salvos, por más que tengan dificultades, lo más importante en la vida cristiana, lo esencial, es que pase lo que pase, no debemos salir de la comunión que el Espíritu Santo estableció al hacernos uno. Debemos permanecer firmemente dentro de esa comunión. No debemos apartarnos. A veces parece que un hermano o una hermana participaban con entusiasmo en la comunión, pero después ya no se les ve. Luego, al preguntar, se escucha que tuvieron algún problema con otra persona en la iglesia, que no se entendieron, que hubo un conflicto. ¿Eso acaso sería una excusa válida? Si practicáramos el amor del Señor, soportando con paciencia, perdonando, aceptándonos unos a otros, ¿qué problema podría haber? ¿Acaso por un problema debemos dejar la iglesia? Eso es abandonar al Señor. En Génesis 13, cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos escuchando la voz de Dios, su sobrino Lot también lo siguió. Y mientras vivieron un tiempo en la tierra de Canaán, se dedicaban a pastorear ovejas y cabras. Las posesiones aumentaron. Y los pastores de Abraham y los de Lot comenzaron a pelear por los pastos. Entonces Abraham dijo, no hay que pelear entre nosotros porque somos hermanos. Como tienes muchas ovejas también, si te incomoda mucho estar aquí, puedes apartarte de mí. Si tú tomas la izquierda, yo iré a la derecha y viceversa. Al escuchar eso, Lot no debía alegrarse, sino más bien decir, tío, cuando usted escuchó la voz de Dios y salió, yo también seguí al Dios tuyo. ¿Cómo me dice que lo deje? Eso sería igual que dejar a Dios. Prefiero morir antes que apartarme de usted.
Así debió reprender a sus pastores y decidir no apartarse jamás de Abraham, aunque le costara la vida. Porque apartarse de Abraham es apartarse de Dios. Pero Lot se alegró y dijo: Tío, lo siento, pero yo escogeré primero, ¿ya? Vio que Sodoma y Gomorra parecían como el huerto de Edén, con abundante agua y hermosos campos, y se fue allá. Abraham quedó con tierras áridas y desiertas. Pero, ¿qué pasó con Lot en Sodoma y Gomorra? Cuando cayó fuego y azufre, casi murió. Si Abraham no hubiese orado por él, habría perecido. El hecho de que Lot dejara a Abraham significó dejar a Dios. Por eso, aunque cueste la vida, no se debe apartar de él. Los salvos también estamos dentro de la iglesia donde el Señor mora. Pase lo que pase, apartarse de esta iglesia es apartarse del Señor. Y eso nunca debe suceder. Eso es destruir totalmente la vida cristiana. A veces alguien servía fielmente y de pronto deja de aparecer. Al preguntar, se descubre que no fue un gran problema, sino un asunto personal, y por eso dejó la iglesia. Esto es muy lamentable. No debemos apartarnos. Salir de la comunión es salir del Señor. Por eso, pase lo que pase, debemos permanecer firmes dentro de la comunión en la iglesia. Aunque alguien quiera empujarnos fuera, no debemos salir. ¿Quién va a empujar a quien fuera? ¿No? Ahora leamos un versículo más, Tito 3. Tito 3, versículo 14. Leamos juntos. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Y aprendan también los nuestros, para que no sean sin fruto. Nuestros hermanos salvos, los nuestros, no deben ser personas sin fruto. Algunos, aunque han pasado 5, 10, 20 años desde que recibieron la salvación, su vida sigue igual. Apenas sostiene su propia vida cristiana, pero no hay fruto que dé gloria a Dios. No hay sacrificio para el Evangelio del Señor. No debemos ser personas sin fruto así, ¿verdad? Debemos llevar frutos. A ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad. Colosenses 4:11 dice: estos son los únicos que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Nosotros vivimos en la tierra, pero somos colaboradores para el reino de Dios. Vivimos en la carne, pero colaboramos en las cosas espirituales. Vivimos en el tiempo, pero trabajamos juntos para lo eterno. Somos colaboradores. Dice: aprendan a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Estamos realizando la obra de la misión mundial, ¿verdad? Actualmente en 82 países tenemos más de 1090 iglesias y cada vez más. Incluso ahora, más de 40 hermanos están en Camerún predicando el Evangelio de manera admirable. ¿Existe algún grupo que haga la obra de la misión mundial tan activa y sacrificial como nosotros? Aunque busquen, no lo hay. Nosotros lo hacemos porque Dios nos encomendó esta obra. ¿Saben cuánto se necesita para la obra de la misión mundial? ¿Saben cuánto nos cuesta? No sé si debería decirlo, pero el año pasado, solo a través de la oficina general se enviaron aproximadamente más de $12 millones para la misión mundial. ¿Acaso obligamos a ofrendar? No, lo hacemos voluntariamente.
para la misión mundial. Para salvar muchas almas perdidas lo hacemos de corazón. ¿Alguien nos presiona a dar? No. Nuestro corazón y nuestra fe han crecido tanto que lo hacemos con gratitud. Y así, Dios está cumpliendo grandes obras a través de nuestra iglesia. Entonces, qué agradecidos debemos estar. Salmo 118, 17 dice: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Si después de ser salvos seguimos vivos es porque aún hay algo que debemos hacer. No podemos renunciar a lo que Dios nos permite hacer. Por eso dice: aprendan a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Debemos aprender y esforzarnos. Si perseveramos en la comunión y hacemos con diligencia lo que está a nuestro alcance, cuando el Señor venga pronto otra vez, Él mismo nos dirá: bien, buen siervo y fiel. Así nos felicitará. Oremos juntos. Nuestro Dios Padre misericordioso, en estos últimos tiempos que tú has determinado, y entre tantas personas, gracias por salvarnos y distinguirnos en santidad. Gracias, Señor, porque en el retiro de verano muchas almas nuevas recibieron la salvación. Te pedimos que estés con ellos y los guíes con tu palabra, gracia y el poder del Espíritu Santo, para que ahora puedan compartir comunión en esta santa congregación y vivir el resto de sus vidas para la gloria y la voluntad de Dios. Señor, úsanos valiosamente según tu voluntad para que puedas cumplir tu santa obra. Hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.